Hola, mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a un nuevo estudio de Ven, sígueme. Hoy estoy un poquito triste porque es el último video en el que vamos a hablar de la visita de Jesucristo a las Américas. Estas son no las últimas enseñanzas de Jesucristo, pero sí lo último que Él les dijo mientras tuvo su ministerio aquí. Ahora, no por ser lo último, es menos importante. De hecho, todo lo que vimos en el video anterior, como lo conversamos, fue fuera de agenda casi. Eh, lo que vamos a ver hoy son las instrucciones para las que se pidió que se preparen sus mentes. Eh, Él entra un poco más allá a decirles las cosas que van a cimentar su vida. Recordemos que Él enseñó que Él era la roca y que si se establecían sobre esa roca, sobre ese cimiento firme, entonces su casa no se iba a caer, como lo cantamos en la primaria. Y entonces vamos a ver algunas de esas cosas que les enseñó, estando sus mentes un poco más maduras, un poco más preparadas. Y vamos a las escrituras. Y estamos en el capítulo 20 de Tercer Nefi. Y voy a leer el versículo 1. Dice lo siguiente. Y sucedió que mandó a la multitud y también a sus discípulos que dejasen de orar. Y les mandó que no cesaran de orar en sus corazones. Versículo chiquitito, así empezamos, pero bastante denso. Jesucristo les dice específicamente, bueno, ya no vamos a orar literalmente, pero les enseña algo. Quiero que continúen orando. Les mandó que no cesasen de orar en sus corazones. Ahora, de forma literal, los corazones bombean sangre, ¿no es cierto? Los corazones no oran. Pero entendemos de que esto se refiere a lo que motiva la vida dentro de nosotros, a lo que hace que todo fluya y lo que de llegar a faltar nos morimos. Esto me recuerda mucho cuando yo serví como consejero a un obispo, a mi buen amigo David Pérez. Siempre notábamos que cuando una familia o un individuo tenía problemas, lo que faltaban eran las cosas básicas del Evangelio. Y para empezar, siempre la pregunta, hermano, hermana, ¿está usted orando? No he dejado de orar. Infaltablemente, cuando personas llegaban al obispado con problemas, no estaban orando. Entonces vemos aquí que es una clave. Ok, no está orando de rodillas en este momento, no está todo el día como Enos orando a Dios, pero su corazón, ese es el mandato de Jesús, debe seguir, no cesa de orar, continúa orando. Y podemos pensar en qué ejercicios podemos hacer nosotros, y otra vez, pregunta para la familia, pregunta para mí si estoy solito, estudiando, aprendiendo. ¿Cómo puedo yo cumplir con este mandato de Jesús? ¿Cómo puedo hacer yo para continuar orando cuando no estoy orando? Y es una buena dinámica para que en familia salgan ideas y las apliquemos todos, y aún para que nos recordemos entre nosotros. Si notamos alguna circunstancia, alguna situación, si algo se empieza a salir de control en la casa, podemos hacer una mirada coquetona y decir, ¿y si estás orando todavía? Entonces es una buena idea. Y esto me recuerda también a las enseñanzas de Nefi a sus hermanos. Él decía, el espíritu malo enseña al hombre que no debe orar. Entonces cuando tenemos esa, bien sea esta predisposición o este olvido, tenemos que saber de dónde proviene. Y la única forma de contrarrestarlo es otra vez, como lo aprendimos hace 2 videos atrás. Jesucristo enseñó estas cosas y dijo, bienaventurado el que las hace. Entonces nos enseñó a orar y a que cuando no oramos, seguimos orando. Bienaventurado el que lo hace. El que continúa orando, no cesa de orar en su corazón. Y esta oración que nosotros elevamos continuamente, tip, si alguien no lo dijo durante la sesión de preguntas y respuestas del estudio individual o familiar,
una idea puede ser los himnos o la música sagrada. Eh, el mismo himnario, cuando uno lee el himnario, las instrucciones adicionales que tiene, y si no lo han hecho, es una buena idea hacerlo, dice, y esto es doctrina, los himnos o lo que le cantamos a Dios son una oración que le elevamos y van a ser contestadas. Entonces, ¿de qué forma puedo yo mantener una oración en mi corazón? Recordando un himno o cantando música sagrada. Los programas para los jóvenes ahora tienen música que es un poquito, entre comillas, menos de la reunión sacramental, menos del domingo y un poco más del día a día, que nos ayudan a estar a tono con el espíritu. Entonces, familiarizarnos con ellas sería buena idea también. Y bueno, los misioneros y los misioneros retornados somos fanáticos de muchísimos individuos y grupos que producen música de la iglesia. Aún música que a veces puede ser sin letra, eh, puede llevarnos a elevar nuestros pensamientos a Dios y se convierten a sí mismo en una oración que va a ser contestada con una bendición. Muy bien, eso estuvo chévere. Pasemos para otra cosa. Vamos al versículo 9, que dice lo siguiente. Y cuando toda la multitud hubo comido y bebido, he aquí fueron llenos del Espíritu, y clamaron a una voz y dieron gloria a Jesús, a quien veían y oían. Contexto para esta escritura. No se lo dije, lo siento. Pero Jesucristo administró la Santa Cena para ellos. Ahora, nadie llevó las cosas para la Santa Cena, pero igual ahí había pan, igual se repartió. Y dice que fueron llenos. Ahora, cuando uno es niño y lee esto de que les dio pan y fueron llenos, uno se imagina, bueno, pero en la Santa Cena nos dan un pancito. Capaz que Jesús les metió tremendo panzazo a todos para que salgan llenitos. Pero no es ese el tipo de lleno del que hablan las escrituras. Atención, dice, fueron llenos del Espíritu y clamaron a una voz y dieron gloria a Jesús. Entonces aquí tenemos otra clave. Ya tenemos la clave de la oración, que es eh, las cosas que Jesucristo enseñaba para nosotros aferrarnos a esa roca, para cimentarnos sobre esa roca y que la casita no se venga abajo. Y aquí tenemos otra clave, que es la Santa Cena. Y no es solo participar de la Santa Cena, sino permitirme que al hacerlo yo sea lleno del Espíritu. ¿Cómo podría yo entonces tener este sentimiento y esta devoción? Dice que los que estuvieron allí clamaron a una voz y dieron gloria a Jesús. Si mi corazón no se conmueve en ese momento, si yo no siento ese anhelo y ese deseo de glorificarlo, entonces bien debo yo pensar, ah, algo no estoy haciendo bien aquí. Mi mente, mi corazón no están en el lugar correcto durante la Santa Cena. Y aquí tenemos entonces una clave más. Yo voy, uno, preparado para la Santa Cena, como lo aprendimos. Si tuvimos un problema con alguien, eh, si no me estoy llevando bien con alguna persona, yo no me puedo presentar ante Dios, presentar la ofrenda. Que otra vez, como lo aprendimos, ya la ofrenda no era el corderito bonito que yo voy llevando, sino que la ofrenda soy yo mismo. ¿Cómo me presento yo como ofrenda ante Dios? Con problemas con alguien más, eh, con alguna cosa que no está bien. Entonces yo tengo que llegar preparado, pero no solamente tengo que llegar a tiempo, llegar preparado, sino que tengo que estar ahí en ese momento de tal forma que mi corazón pueda elevarse a Dios y dar gloria a Jesús. Durante este tiempo de pandemia, me apena, yo sé que debe haber muchas personas que no tienen acceso a tomar la Santa Cena y tal vez yo en este momento conversando de estas cosas puede ser que tal vez alguien sienta así como extraño ir el domingo a la capilla y tomar la Santa Cena. Eh, si este es el sentimiento de algunas de las personas que están escuchando esto ahora,
deben saber que Dios conoce ese sentimiento y si tenemos ese anhelo por estar ahí, eh, eso va a ser contestado con una bendición. Quisiera referirme brevemente también a los que hemos tenido el privilegio durante este tiempo de administrar la Santa Cena. Y posiblemente sea inusual. Cuando yo tenía la edad de un diácono, estábamos en una rama pequeñita, entonces yo repartía la Santa Cena todos los domingos. Y después cuando era maestro, entonces era la rama pequeñita, entonces yo preparaba la Santa Cena y la repartía todos los domingos. Y de ahí cuando fui presbítero, como seguíamos en una rama pequeñita, entonces yo preparaba la Santa Cena y bendecía la Santa Cena todos los domingos. Hasta que eventualmente ya las cosas empezaron a cambiar un poco, el tamaño de la unidad empezó a ser distinto. Pero este tiempo de administrar continuamente la Santa Cena me recordó esos días en los que no me podía dar el lujo de estar mal. Porque si yo no lo hacía, entonces ¿quién iba a hacerlo? Y aquí en mi casa es una situación similar. Uno no se puede dar el lujo de estar mal porque sed limpios vosotros los que lleváis los vasos del Señor. Y no es una carga, es una razón para estar agradecidos. Me he sentido tan bonito arrodillándome todos los domingos y repitiendo esas dos oraciones. En más de una ocasión he tenido que controlar la garganta mientras estoy haciéndolo, porque si bien yo cuando era jovencito entregaba la Santa Cena a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, o mucho mejor junto con mi hermano, uh, entregársela ahora a mis hijos, bendecirla para mis hijos y para mi esposa, me ayudan a pensar en, tengo que ser continuamente una bendición para mis hijos, para mi esposa. Y lo considero una gran bendición y por sobre todo una gran bendición que tenga el recordatorio constante de que debe ser así. Pienso que la buena costumbre, al menos de recordar eso, no debería irse el rato en que podamos volver a la capilla y veamos a los poseedores del sacerdocio arónico encargarse de eso. Entonces, tenemos hasta el momento dos claves. Una, orar siempre. Y si no estamos literalmente orando, orar en nuestro corazón. Y número dos, realmente participar de la Santa Cena. No solo estar allí, participar de la Santa Cena. Veamos otra clave. Versículo 11. Y esta vez sí les doy el contexto antes. Jesucristo en adelante va a hablar acerca del recogimiento de Israel. Va a citar a los profetas antiguos, especialmente a Isaías. Y cuando él hace esta introducción dice lo siguiente, versículo 11, os acordaréis que os hablé y dije que cuando se cumpliesen las palabras de Isaías, he aquí están escritas, las tenéis ante vosotros, por lo tanto, escudriñadlas. Y en adelante Jesús continúa hablando, esto fue como una especie de paréntesis que él hace, ¿no es cierto? A ver, les voy a hablar de Isaías, unas cosas chéverísimas que él enseñó, que yo se las di, que yo le dije. Y él dice, ojo, ustedes tienen esto que les voy a decir. Esto que les voy a decir ustedes ya lo saben, está en las escrituras. Ustedes tienen las escrituras, escudriñenlas. Eso es lo que dice Jesús. Y entonces aquí tenemos nuestra siguiente clave. He aquí están escritas, las tenéis ante vosotros, por lo tanto, escudriñadlas. Y la pregunta típica que nos hacen en la primaria, en hombres y mujeres jóvenes, en seminarios, en institutos, es, ¿qué significa o cuál es la diferencia entre leer las escrituras y estudiar las escrituras? ¿Hay diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Entonces pregunta otra vez para el estudio individual y familiar. Pregunta para mí, pregunta para mi familia. ¿Por qué Jesucristo no dijo lean las escrituras, que las tienen ahí? Sino que dijo escudriñenlas. Y ojo, él hace referencia a su profeta. Yo le mandé a Isaías a escribir esto
Y como Isaías era súper chévere, él escribió bien. Entonces no se trata solamente de las escrituras, lo que Jesucristo nos manda escudriñar, sino las palabras de los profetas. Entonces yo a las escrituras quisiera sumarle la revelación moderna, las cosas que nos enseñan. Y estamos en plena conferencia general. La conferencia general no es el domingo por la mañana. La conferencia general son varias sesiones y todas las sesiones conforman la conferencia general. Si yo me perdí una sesión, digamos la del sábado por la mañana porque estaba bostezando o haciéndome el desayuno o alguna cosa, entonces yo no vi la conferencia general, vi parte de la conferencia general. Si estamos viendo esto después de la conferencia general, entonces es un buen recordatorio. ¿Vi todas las sesiones de la conferencia general? Sí, no, hay que hacerlo. Entonces, escudriñad las escrituras, escudriñar a los profetas. Ya conversamos en familia cuál es la diferencia. Yo, de opinión personal, mi criterio, eh, y voy a enfatizar, esta es mi idea. Para mí, escudriñar las escrituras representa una combinación de técnicas de estudio al leerlas. Significa que cuando las leo, tomo notas, significa que subrayo ciertas partes, significa que subrayo de diferente color, significa que si estoy usando la app de la Biblioteca del Evangelio, que es espectacular, yo puedo cruzar referencias para enlazar escrituras, puedo dejar una nota de por qué las estoy cruzando, o puedo ponerle una etiqueta. Leo esta escritura, esto tiene que ver con la revelación personal, le pongo la etiqueta revelación personal y el día que quiero estudiar sobre la revelación personal, me voy a mis etiquetas, busco la etiqueta revelación personal y están todas las escrituras que yo he considerado que van allí. Técnicas de estudio, leer rápido, leer lento. En algún momento tengo que explicar bien cómo es esto de la lectura rápida y de la lectura lenta, pero para explicar rápido, la lectura rápida. Cuando yo leo bastante información, bastantes versículos, capítulos incluso, rápidamente eso me ayuda a tener una perspectiva más global de los acontecimientos. Entonces me ayuda a estudiar. Cuando estudio lento, cojo un versículo y le saco todas las palabritas y busco cada una en el diccionario y trato de ver estas palabras en qué otras escrituras se usan y me demoro días en un solo versículo o dos, tres, entendiendo cómo se relacionan. Entonces, usar una combinación de técnicas de estudio, acompañarme con el manual de instituto, seguirlo pensando, buscar discursos de la conferencia general que hablan sobre eso, juntar todas estas cosas, para mí se convierte en escudriñar las escrituras. Ahora, en adelante, como les decía, Jesucristo habla bastante sobre el recogimiento y es un tema, otra vez como para un simposio, un tema chévere, que lo podemos estudiar más en familia. Es un tema al que yo no voy a abordar en este momento porque quiero concentrarme en otras cosas y es el tipo de cosas con el que yo les digo, no dejen de estudiar y no dejen de leer y de buscar los tesoros que hay ahí, el estudio individual y familiar. Ahora, quisiera solamente estas cosas referirme brevemente con lo que dice el versículo 26. Leo, porque el Padre me ha levantado para venir a vosotros primero y me envió a bendeciros, apartando a cada uno de vosotros de vuestras iniquidades, y esto porque sois los hijos del convenio. Quisiera que en familia se analice qué significan estas bendiciones. Jesús dice que fue levantado para ir a ellos, para bendecirlos. ¿Qué significa esto de bendecirlos, de apartarlos de las iniquidades? Y porque sois hijos del convenio. Algunos son hijos del convenio literalmente. Si se hace la genealogía completa, van a dar de que son de la ascendencia de las tribus, de las casas de Israel. Y los que no, no importa, porque en el momento que son bautizados, son adoptados en el convenio y son hechos, son asignados a una de las casas de Israel, se convierten
en su descendencia. Entonces realmente no importa, lo importante es que son hechos hijos del convenio y que reciben por ello bendiciones. Ahora, oración, Santa Cena, escrituras, convenios. Nosotros al hacer convenios con Dios, Él, Jesús, que fue levantado, recibe el poder y el mandato para separarnos de la iniquidad. Cuando yo hago convenio con Él, como les dije, nosotros todos somos hijos de nuestro Padre Celestial, pero cuando hago convenio por causa de la expiación de Jesucristo, yo soy convertido, vengo a ser hecho su hijo. Y entonces aquí hay otra clave más. Hacemos convenios con Él para ser parte de los hijos del convenio. Muy bien, pasemos al siguiente capítulo, no porque pasamos de tema. Quiero decir algo más en cuanto a los convenios y vamos a leer el versículo 6. Porque así conviene al Padre que proceda de los gentiles para que muestre su poder a los gentiles, a fin de que éstos, si no endurecen sus corazones, se arrepienten y vengan a mí y sean bautizados en mi nombre y conozcan los verdaderos puntos de mi doctrina, para que sean contados entre los hijos de mi pueblo, o casa de Israel. Esto era lo que conversamos hace un momento y me gusta bastante porque, como les dije, técnica de estudio, hacemos listas. No se trata solamente, entre comillas, solamente de hacer el convenio. Aquí dice todas las cosas que vienen con ese convenio para que seamos realmente contados, como que somos hijos de la casa de Israel. Y aquí es donde vienen las cosas que siempre Jesucristo se descomplicaba para hablar las cosas. Él a los judíos que se creían gran cosa por ser judíos y decían, no, nuestro padre Moisés, nuestro padre Abraham, somos hijos de los profetas. No es tanto de dónde vengo, sino otra vez qué hago. Porque se trata de hacer. Entonces, para los que no endurecen su corazón, se arrepienten, vienen a Jesús, son bautizados, llegan a conocer los puntos de su doctrina. Ojo, esto está relacionado con lo que hablamos de las escrituras y de la voz de los profetas, para que sean contados con los de mi pueblo. Entonces, todas esas cosas tenemos que hacer. Una vez más, recuento. Oración, escrituras, convenios, Santa Cena que me salté. Y dentro de los convenios están todas estas cosas. Ahora, un detalle adicional vamos a ver en el capítulo siguiente, que es el 22, versículo 13, y este es favorito de los que trabajan en la primaria. Y todos tus hijos serán instruidos por el Señor, y grande será la paz de tus hijos. Y como les dije, todas estas cosas están relacionadas, y este va directamente con el tema que hablamos sobre estudiar las escrituras. No solo leerlas, sino que este estudio va más allá, escudriñarlas. Y no solamente yo escudriñar las escrituras, aquí habla de la responsabilidad que tenemos como padres y aún como líderes, pero quisiera enfocarme más en la familia. Y todos tus hijos serán instruidos por el Señor. Yo recibo eso, sí, como una profecía, que es como se la está dando aquí, pero también como un mandato. Jesucristo me dice, verás, todos tus hijos serán instruidos por el Señor. Y la promesa, grande será la paz de tus hijos. Como padres, nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos. ¿Cómo conseguimos lo mejor para ellos? Este es un gran primer paso que podemos dar, que si no lo estamos haciendo, pensémoslo bien. ¿Me lleno yo la boca diciendo que quiero lo mejor para mis hijos? Posiblemente sí. ¿Estoy instruyéndolos en el Señor para que grande sea su paz? No. Si lo segundo es falso, entonces lo primero era falso también. Tengo que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Y así como lo aprendimos, que lo enseñó Jesucristo en cuanto a la oración, la vez pasada, que fue el video pasado o en el anterior, la responsabilidad es del patriarca del hogar, del papá. Otra vez, esto no es un concepto machista,
Ninguna de esas cosas. Es nuestra la responsabilidad. A nosotros se nos llama responsables por esto. Y nosotros somos los que vamos a tener que dar cuentas ante Dios. Eh, Cuando lleguemos ante Dios no vamos a decir que mi esposa se olvidaba. Y ella es la mamá, pues se supone que la mamá es la mamá. Entonces la mamá, usted sabe que las mamás son las que ya hablan, mamá. Y Jesucristo y nuestro Padre nos van a ver con una carota. Nuestra es la responsabilidad de reunir a nuestros hijos. Y aquí está hablando específicamente de la bendición que se da para que nosotros les demos la instrucción. Pero hemos hablado de muchas otras cosas y somos responsables por todas ellas, por ayudarlos a hacer convenios, por estar presentes durante la Santa Cena, por escudriñar las Escrituras, por hacer las oraciones y enseñarles a tener una oración en su corazón. Ok, y falta algo más todavía. Como les dije, Jesucristo cita a varios profetas. Cita a Isaías al principio, pero también cita a Malaquías. Y estamos ahora en el capítulo 24. Y dice lo siguiente, versículo 5. Y yo me acercaré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y los adúlteros, y contra los que juran en falso, y contra los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y agravian al extranjero, y no me temen, dice el Señor de los ejércitos. Y otra vez, aquí tenemos una lista de cosas que podemos destacar y que haremos bien en hacer una ronda en familia o en estudio individual, tener un anotadito y poner al lado de cada una de qué manera yo cumplo o fallo con estas cosas. Y siempre es mejor, pienso yo, que nos demos cuenta en qué estamos fallando para corregir. Pero habla de que será testigo contra hechiceros, adúlteros, los que juran en falso, los que defraudan el salario al jornalero, a la viuda, al huérfano, que son, eso es fácil, son malos contra los pobres, agravian al extranjero y no me temen. Este temor no se refiere a miedo, sino a respeto. Entonces, si nosotros no conservamos sagradas las cosas de Dios, entonces no estamos teniendo este temor del Señor del que hablan las Escrituras. Y voy a dejar esa parte para que se analice en casa. Adulterio, fácil. Juran en falso, ojo. Eh, Estafadores, y a veces somos estafadores. Nosotros, si ya damos mal un cambio o vueltos, no sé cómo lo digan cada uno en su país, pero si nos dan dinero y al regresar nosotros el vuelto o el cambio, estamos dándolo mal, ya entramos en ese grupo, ya somos estafadores, y a veces por centavos. Continuemos, vamos a la mejor parte. Versículos 7, 8 y 9. Aún desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis ordenanzas y no las habéis guardado. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, dice el Señor de los ejércitos. Mas vosotros decís, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Mas vosotros me habéis robado. Pero decís, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, toda esta nación, me habéis robado. Y es dura la condena, pero a nosotros nos rebota, porque somos íntegros, fieles, pagadores de diezmos. Y somos cumplidos con nuestros diezmos, somos generosos con las ofrendas de ayuno, entonces a nosotros nos resbala. Y si no es así, entonces tengo de qué arrepentirme. Y siempre, a mí me gusta que los líderes siempre se enfocan o se concentran en la bendición. Y a mí me gusta esa bendición. Pero no quisiera yo en este momento hablar de la bendición que es increíble. Todos la conocen. Y si no sabe de lo que le estoy hablando, en su casa lea el versículo siguiente, el versículo 10. Pero quisiera yo que nosotros cumplamos con esa ley porque amamos a Dios, como lo indica el primer mandamiento. Como sabemos, la ley se resume en dos: amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos.
Si yo soy un íntegro y fiel pagador de diezmos, si yo pago feliz el diezmo, si lo busco como loco al obispo, tenga mi papeleta, y está. Esa es una forma fácil de cumplir con este primer gran mandamiento. Y si no lo estoy haciendo, yo puedo decir, no, pero yo hago mis oraciones y leo las escrituras, pero si no estoy pagando un diezmo, yo no puedo decir que estoy realmente cumpliendo con ese mandamiento. De la misma forma, las ofrendas de ayuno. Si yo estoy midiendo al centavito, a la fracción, a ver, ¿cuánto me gasté yo o cuánto me gastaría yo? Bueno, cuando ayuno yo dejo de cenar y de desayunar. Yo cuando ceno me tomo una agüita con canela nomás. No le pongo ni azúcar porque ando a dieta. Entonces, ah, y luego en el desayuno, no, ese día ni desayuné porque andaba apurado. Entonces, ahí están los centavitos de la ofrenda de ayuno. Eso es lo mejor que yo puedo ofrecer para mi hermano. A mí me gusta esto, hacer una comparación para darnos cuenta de qué estamos haciendo. Cuando yo ayuno, yo estoy dejando de comer, por ende tengo hambre. Y estoy teniendo hambre para que alguien más no la tenga. Estoy yo dejando de comer para que alguien coma. Y en esto se usan estos fondos. Entonces, yo puedo ofrecer a Dios lo mejor, que es lo exacto, lo que Él me pide, ser perfecto en el cumplimiento del diezmo. Aquí está exactamente el 10%. Y no podemos ser generosos en el diezmo. Eso no existe porque el diezmo es la décima parte. Y si no es la décima parte, entonces no estoy cumpliendo. No hay cómo dar más del 10, ni menos. Pero en las ofrendas de ayuno, ahí nos podemos desquitar. Porque se trata de qué tan generoso voy a ser yo con mi hermano. Amo a Dios por sobre todas las cosas y a mi prójimo como a mí mismo. Entonces dejo de comer yo para que él coma. Una vez al mes. Ok, mis queridos hermanos y hermanas. Hemos aprendido que debemos seguir orando, siempre, nunca cesar de orar. Aprendimos a estar, realmente estar en la Santa Cena, que debemos escudriñar las Escrituras y a los profetas. Hemos aprendido a hacer convenios con Dios. Hemos aprendido nuestras responsabilidades como padres. Y hemos aprendido sobre la ley del diezmo, muy resumido y muy rapidito. Y sobre nuestras ofrendas de ayuno. Este es el cimiento fuerte de la roca. Esto fue lo que Jesucristo fue comisionado por el Padre para enseñar. Esto es lo que de su amor Él fue a decirles. Lo que sería para su mayor bendición, lo que sería para su mayor éxito. Y históricamente sabemos de que estas enseñanzas fueron tan poderosas en ellos que tuvieron una paz absoluta en toda la tierra por generaciones. Generaciones, siglos. Si nosotros queremos que las cosas estén bien, en mi casa, en mi familia, en mi vida, estas son las cosas que debo hacer. Estoy triste porque se acabó esta parte. Pero tenemos muchas cosas más y las escrituras no se han terminado. Vamos a aprender cómo ellos recuperaron la visita de Jesucristo cuando lo necesitaron. Vamos a aprender en adelante cuál fue la consecuencia, un poco más de detalle, y cómo vivieron ellos a partir de estas enseñanzas. Y hay bastantes cosas chéveres que vamos a aprender. Gracias por acompañarnos. Si el estudio de hoy les ha gustado, no olviden dejar su like. Si piensan que es una bendición que les ha ayudado, recuerden compartirlo con alguien más. Si ya están suscritos, se los agradezco mucho. Realmente ayuda para el esfuerzo que mis hermanos y yo hacemos. Conmigo es hasta la próxima. Chao.